Esta predicación la titulé La deuda esclaviza. Y vamos a comenzar en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de nuestro Señor. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Vemos que es fundamental aquí en la vida que el ser humano, la familia o el matrimonio planifique su futuro. Si tú no ves adelante, te vas a quedar atrás. Y vemos que esta viuda, su esposo, que era la cabeza del sustento, ya había muerto. Pero aquí lo más importante y fundamental que nos enseña su palabra, que dice que él era fiel al Señor. Él no está hablando por ella, él está hablando por su esposo, pero su esposo ya se había ido, ya se lo había llevado Dios. Entonces, ella se hubiera dicho: tú sabes el comportamiento en el cual nos hemos sometido a tu palabra, a tu voluntad y a tu justicia. No dice mi esposo, ¿sí? Dice mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Él, no yo, no mis hijos. Entonces vemos que cuando la cabeza perece, va a venir necesidad a la familia. Y sobre todas las cosas, porque aquí no nos enseña que diga que también tanto ella como los hijos obedecían al Señor y hacían lo que el Señor les enseñaba y les indicaba que hicieran. O sea, él estaba buscando por su necesidad, pero a través de su esposo, que su esposo ya no estaba aquí en este mundo, ya Dios se lo había llevado. Entonces, como familia es fundamental la cabeza, porque la cabeza es la que Dios estableció en cada hogar, y es donde desciende la bendición, ¿sí? Ahora dice que cuando uno se contrae un matrimonio ya no son 2, sino es una sola carne. ¿Para qué? Para que tomen decisiones, para que tomen acuerdos de qué manera van a vivir, que siempre sea acorde a la palabra de nuestro Señor, no en el mundo, no en el deleite, en el placer, sino vivir para nuestro Señor Jesucristo. Porque a resumidas cuentas, el ser humano, cuando contrae un compromiso, cuando trae un matrimonio, ya tiene lo que quería. Ahora lo que tiene que hacer es apartarse de la inmundicia y del pecado y de la maldad, para que sea Dios que empiece a bendecir su hogar, a multiplicarlos y a fructificarlos. Entonces, la causa de la deuda que tenía esta mujer, ¿qué iba a ocasionar? Que se llevara a sus 2 hijos de esclavos. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento se compraban esclavos. Ok, me debes tanto, pues ¿sabes qué? Me voy a llevar a tus 2 hijos, porque ese es el valor que tienen los 2 de todo lo que tú me debes. Y hoy en día la iglesia no lo ha entendido. Hoy en día la iglesia dice: Jesucristo nos hizo libres, y es una gran realidad y una verdad. Pero uno se vuelve a esclavizar. Llámese en comprar un carro. ¿Por qué? Porque voy y doy el enganche y me dejan mi carro, me dan el carro. Pero cada mes, con mes, tengo que estar pagando esa letra, tengo que estar pagando ese dinero. Y no es un compromiso que dure 2, 3, no, a veces dura 3 años. Y uno es el que se esclaviza. ¿Por qué? Porque le gana el deseo de lo material. Pero cuando Dios gobierna tu vida,
tu manera de pensar es diferente. Si tú tienes un buen trabajo, dices, ok, si Dios me está bendiciendo en mi trabajo, lo que voy a hacer es empezar a ahorrar, para que cuando tenga lo que me cuesta, ya sea una moto o sea el carro, pagarlo de contado y me quito todo problema. Porque los tiempos van a cambiar, no siempre van a ser los mismos. Por eso hay tiempos y hay temporadas. Eso es lo que el rey Salomón decía. Hay tiempo de reír, de llorar, vas a sembrar, vas a cosechar. Pero no todo va a ser color de miel, de rosas. Entonces nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que planificar nuestro presente, nuestro futuro y nuestro final. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque nuestro Señor ya tiene preparadas las bodas del Cordero. Y eso ya es al final de los tiempos. Entonces, si Él ya tiene preparadas las bodas del Cordero, yo tengo que preparar mi presente, mi futuro y mi final. No estar viviendo sin entendimiento y nada más porque traigo un peso voy a agarrar y tomar decisiones sin meditar ni pensar, y el día de mañana vienen las consecuencias de esas decisiones equivocadas, que hasta te roban la paz. Pero tienes que entender que no es Dios que te envía, son tus decisiones, son tus deseos de querer tener las cosas materiales. Para obtener las cosas materiales, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Vas a ser esclavo de tu persona. No va a haber paz, no va a haber alegría. ¿Por qué? Porque ya se vino de nuevo el pago. Y ya se vinieron el compromiso de hacer esto, ahora de estas otras cosas. ¿Y quién fue el que tomó la decisión? Uno la toma. Entonces, aunque tú seas libre espiritualmente, tú te esclavizas económicamente. Tienes que ir a trabajar para adquirir un salario, un sueldo, y de ahí tienes que empezar a juntar para pagar esa deuda. Entonces el orden que Dios nos enseña no es ese. Si Dios te está bendiciendo, ser un buen administrador. Y el día que tengas todo lo necesario para comprar lo que te agrada, hazlo. Porque ese día vas a llegar hasta con gozo y alegría. Porque vas a decir, gracias a Dios que el aparato, la moto o el carro, Dios me lo regaló. Porque Él es el dueño del oro, de la plata. Y Él fue que bendigo el fruto de tus manos. Entonces hay muchas cosas que aprender en la vida del cristiano. Nosotros como pueblo de Jesucristo. Le dijo Eliseo, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue, luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Si hubieran conseguido más vasijas, iba a ser mayor la bendición. ¿Sí? Iba a ser mayor la bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Y vemos cómo esta mujer, cómo esta madre acató las órdenes del siervo del Señor. Lo que le dijo ella lo hizo. Para recibir la bendición de Dios hay que obedecer lo que Él nos está enseñando. Porque si nosotros queremos la bendición a nuestra manera no va a llegar. Tenemos que someternos a su voluntad para que la bendición descienda.
Si esta madre hubiera tenido más vasijas vacías, si hubieran sido otras 100, otras 1000 vasijas, hasta ese momento termina de menguar el aceite. Entonces vemos que solamente en Jesucristo hay bendición, solamente en Él hay vida y vida en abundancia. Ahora, ¿quién es el que quiere esclavizar a sus hijos de esta madre? ¿No era la persona que le había prestado el dinero? ¿O les había vendido un producto? ¿Quién es el que esclaviza aquí? El que paraliza a la gente es Satanás. Dios nos hizo libres. Y nosotros, por no tener nuestros sentidos ejercitados, nosotros mismos nos volvemos a esclavizar por los deseos de nuestra carne. Ay, a mí me gustó mucho ese carro, a mí me gustó mucho esa... ¿Por qué no le pides a tu Padre, que es el dueño del oro, que bendiga tu vida para que lo hagas en un solo pago todo lo que necesitas? Porque no tenemos fe. Y no tenemos fe porque no tenemos relación. Porque la relación trae renovación de tu mente. Tú a través de la relación conoces cómo es tu Padre. Tú sabes qué es lo que le agrada a tu Padre. Y tu Padre sabe qué es lo que necesita el Hijo. Y Él está presto para escucharnos y para obedecer, para cumplir los anhelos de nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos buscando su reino y su justicia. Dice en el 7, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, que le mandó. Dice, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. No dice que una temporada, un mes, un año, dice, podrán vivir tú y tus hijos. Porque la bendición de Dios se multiplica y te fructifica. Aquí tenemos que entender que nosotros somos los que tomamos la decisión equivocada. Y como tales, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Dios no quiere que estemos sufriendo. Dios no quiere que estemos esclavizados ni monetariamente, ni necesitados una economía. No, Él es el dueño de todo. Y por eso nos lo enseña a través de su palabra, porque Él es el dueño de todo, para que nosotros como sus hijos le pedamos cada una de las cosas que vayamos necesitando. Siempre y cuando estemos haciendo su justicia, no la nuestra. Siempre y cuando estemos haciendo su voluntad, no la nuestra. Porque vemos que esta madre, lo que le dijo el siervo de Dios, que es Eliseo, todo lo hizo al pie de la letra. Cerró la puerta con sus hijos, empezó a llenar las vasijas de aceite una tras otra. Y cuando terminó fue a verlo. ¿Y sabes qué? Ya terminé de llenar todas las vasijas de aceite. ¿Ahora qué hago? Pues ahora ve a venderlas. Y con lo que te den, págale a tu deudor. Y lo que te sobre, con eso vas a vivir tú y van a vivir tus hijos. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. El enemigo es el que siempre te quiere tener esclavizado. Siempre te va a querer tener siempre en un mismo lugar. Que no avances, que no vayas creciendo. Y nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque Él siempre te va a llevar a otro nivel, siempre te va a llevar a otra dimensión. Vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¿Cuántos años llevaba la mujer paralizada? ¿Quién era quien la tenía así paralizada? ¿Quién era quien la tenía encorvada? ¿No dice aquí la palabra que era un demonio? Que no se podía mover, porque la persona que está esclava está atada, no tiene libertad. Pero cuando Jesús llega, Dios liberta, Dios da gozo y Dios da alegría. Y lo que le faltaba a esta mujer encorvada, Dios se lo dio. Porque cuando le dijo: ¿sabe? Tú quedas sana. ¿Y qué fue lo que causó la libertad de esa persona, de esa mujer? Alabar a Dios. El agradecimiento, la gratitud que nace de tu corazón. Y eso es lo que hoy en día Jesús ha hecho en su iglesia. A unos los ha quitado de la droga, a otros del alcohol, a otros del adulterio, a otros de diabetes. Y no tienen gratitud. ¿Por qué? Porque el diablo les roba lo que Dios les dio. Ese día de gozo y de alegría de testificar que Jesús los sanó, que Jesús los libertó. El día de mañana están haciendo cosas peores. Porque el enemigo hace que se les olvide. Él es el que les roba todo lo que Dios hace y todo lo que Dios da, porque nuestro Señor no nos quita lo que nos da. Si Él te dio vida, Él te quiere guardar y preservar con vida. Si Él te da un hogar, no te que solamente te quiere dar otro, pero para darte otro te tiene que preparar y equipar espiritualmente para que sepas para qué son las cosas que Dios te está añadiendo a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu empresa. Porque hay muchos que empiezan a recibir la bendición y lo que hace es decirse al mundo. Entonces, primeramente Él nos equipa y nos prepara, abre nuestros sentidos espirituales para que nosotros tomemos decisiones sabias, que cuando Él nos bendice es para ser de bendición, ser una fuente de bendición para nuestro hogar, para nuestra esposa, para nuestros hijos y para nuestro prójimo. No es para andar en el deleite, no es para andar en el placer, no es para andar en el carro acá y querer subir a quien tú quieras. Que por un peso que traigas en la bolsa ya quieres comprar a una mujer, una joven. Eso no es. Dios nos prepara y nos capacita para que hagamos y vivamos en su voluntad. Dice: indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Y esto es lo que Jesucristo le contesta. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Vemos que Satanás es el que paraliza. Vemos que Satanás es el que no permite que tú avances. Y si tú no avanzas en la iglesia, es porque tú eres esclavo de él. Porque aquí en la iglesia de Jesucristo estamos predicando y enseñando el evangelio del reino. Y si tú tienes 1 año y después de 5 años sigues siendo la misma persona, yo te quiero decir que tú estás esclavo, no de Jesucristo, eres esclavo de Satanás. Porque cuando Jesucristo te liberta, te va a libertar con un plan y un propósito para que seas su siervo.
para que seas oveja de su prado. Y esta persona que era el líder de la sinagoga también se molestó, en vez de que le diera gracias a Dios, porque Dios hizo una obra en una mujer que ya tenía 18 años ahí, esperando a ver cuándo venía su sanidad a su vida, en vez de que se regocijara. Y esos son los religiosos, los que ellos quieren hacerlo como ellos piensan, como ellos lo tienen establecido, así lo hablan y así lo decretan. No, nuestro Señor, Él lo hace a la hora que Él le plazca, y donde quiera y con quien quiera. Él no va a ver clases sociales, Él ve el corazón. Y algo vio en esta mujer encorvada, vio el sufrimiento que estaba pasando después de 18 años. Y perseverando, porque lo que lo tenía ahí en ese lugar era la perseverancia de que ella decía, un día voy a ser sana, un día voy a ser libre. Y tal y como le vino a su mente, eso fue lo que le aconteció. Porque como tales son sus pensamientos, tal es Él en su corazón. Sus pensamientos no estaban fuera de la voluntad de Jesucristo, estaban dentro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nuestro Señor busca, que nosotros estemos en su voluntad, que estemos dispuestos a caminar en su voluntad. Y Él lo va a hacer. Todos vemos que el que ata, el que pone cadenas y el que pone yugos es Satanás. Y Él nunca te va a dejar crecer, Él nunca te va a dejar avanzar, Él nunca te va a permitir que la palabra te sea revelada a tu vida. Porque cuando la palabra te sea revelada a tu vida, va a venir una renovación y una transformación de tu persona. Y ya no va a ser lo mismo cuando llegaste a hoy en día. Vas a ser una persona diferente. No porque tú seas muy sabio, no. Porque nuestro Señor es el que nos da el crecimiento. Y el crecimiento va a venir a través de la obediencia. O sea, Satanás, a una de otra manera, él te va a querer tener paralizado. Si no avanzas, no vas a llegar a tu destino final. Aquella persona que está paralizada es igual que aquella persona que está extraviada. Aquella está caminando, pero sin rumbo y sin dirección. ¿Y tú qué estás haciendo? Tú estás paralizado. A un paralizado necesita que lo muevan, necesita que lo ayuden para que avance, porque solo no lo puede hacer. Y solamente en Jesucristo podemos ir avanzando, estar cimentados y arraigados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesús. A eso vino Jesucristo, a libertar a lo más preciado de sus manos, que somos nosotros, como su pueblo, como sus hijos. Somos la viña del Señor, somos su nación santa, somos un pueblo que Él lo adquirió a precio de sangre en la cruz del Calvario. No permitas que el enemigo, a través de los deseos de tu carne, tú te vuelvas a esclavizar. Y pensando y creyendo que eres libre, cuando tus hechos demuestran que eres un esclavo, no de Jesús, sino de Satanás, por las decisiones equivocadas o por los testimonios que te reprueban como hijo de Dios. Tenemos que tener un testimonio vivo, tanto en hechos como en palabras, y vamos a ir avanzando. Aquí no importa cómo vas avanzando, se trata de despacito, pero firme, 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 que cada paso que estés dándolo cimentado en la roca, que es tu Padre Celestial, para que no te vayas a resbalar, no te vayas a tropezar.
Entonces esta mujer tenía 18 años encadenada. ¿Y quién era el que la tenía encadenada? El maligno. Ese nunca va a ser nuestros amigos, él nunca va a ser nuestro amigo, él siempre es nuestro enemigo. Y como enemigo que es, él siempre nos va a robar, él siempre nos va a matar y siempre nos va a destruir. ¿Cuándo? Cuando nosotros no entendamos el plan y el propósito de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo libres, ¿por qué me va a permitir que me esclavicen? Aquí en la mente, porque no hay una renovación y una transformación. Entonces para Jesucristo no importa el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Él lo tiene todo preparado, Él lo tiene todo establecido. No como estos religiosos. En sábado no, porque ni en domingo, no. Tiene que ser de lunes a viernes. Si no estás yendo a la escuela, estás yendo a implorar el favor de Dios para tu vida. Y nuestro Señor Jesucristo, que pesa los corazones, Él no puede contenerse con una persona que tiene un corazón humilde, un corazón constricto y humillado delante de su presencia. Porque a través de esta persona encorvada vieron la gloria de Dios. Que después de ese momento ya no fue igual en su vida. Y que de ese momento hacia el final ya fue mejor que muchas de las que estaban bien. Y que estuvo mejor porque cuando llega Jesús, Él te sana de los pies a la cabeza. Él no te deja dolores, Él no te deja dolencias. Él te sana de los pies a la cabeza. Y por lo tanto, esa mujer estuvo más sana que muchos que estaban en ese momento ahí. Vayamos a Hechos capítulo 16. 16. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anunciaban a ustedes el camino de salvación. Esta mujer que tenía era esclava de Satanás. ¿Y qué era lo que tenía? Tenía un espíritu de adivinación. Era esclava. ¿Por qué? Porque Satanás también te da poder. ¿Sí? Pero Dios es mayor que Satanás. Porque todo lo que te ofrece Satanás es temporal como la neblina. Ahorita lo tienes y el día de mañana ya desaparece. Y no solamente lo que te ofrece, porque de Él no es nada. Él es el engañador. Él no es dueño de nada. El que es dueño de todo es el Señor de señores, es el Rey de reyes. De Satanás no es nada, pero a través con sus artimañas engaña aún a la iglesia de Jesús. ¿Quiénes eran los que iban a la oración? Era Pablo y Silas. Satanás conoce perfectamente a los hijos de Dios. Y también sabe quiénes son los que son apariencia. Que nada más tienen una religión. Que nada más tienen una tradición y una costumbre. A los verdaderos hijos de Dios, Satanás los conoce. Y cuando Él los conoce, mira, no puede tocarnos, porque mayor es nuestro Padre que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Si ella era esclava de unos hombres, y a través de ese espíritu de adivinación, ella a través de ella le daba mucho dinero a sus amos. Pero ella era esclava de Satanás.
porque lo que ganaba no era para ella, era para sus amos. Y sus amos, a costillas de la maldad, ellos estaban enriqueciendo. Y eso es lo que hoy en día hace la gente, no importa cómo, lo que importa es que quieren tener poder, robando, matando, secuestrando, o sea, quieren poder, pero todas esas cosas son temporales, porque no hay cosa que no salga a la luz. El pecado está al acecho de todas esas personas. Dice, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Vemos que ese espíritu de adivinación, como decía aún a través de su boca esta persona, esta joven, que lo que hacía Silas y lo que hacía Pablo eran siervos del Dios Altísimo, y lo que les predicaban y les enseñaban eran la salvación eterna. Aún Satanás va a obedecer a Dios. No importa cuántos espíritus tenga esa mujer o haya tenido, él mismo va a proclamar que el Señor es el Señor, dueño de todo. Eso va a ser Satanás el día de la venida final. ¿Por qué? Porque él sabe que ya está derrotado. Y ahorita lo que está haciendo es engañando a los que son cortos de vista, a los que no viven una relación, a los que están viviendo en una religión. Dice el 18, así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Ya no fue esclava, fue libre, porque Dios tiene compasión de su creación. Dios tiene compasión de sus hijos. Dios tiene compasión de su creación, de la obra maestra de sus manos que somos nosotros. Por eso Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Por eso dice que Él no hace acepción de personas. Y desde este momento esta joven fue libre, no para hacer lo que hacía, sino para hacer lo que Jesucristo le iba a enseñar a través de Pablo, a través de Silas y de cada uno de los colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos colaboradores para que su palabra, que no tiene barreras ni tiene fronteras, se expanda por todo el mundo entero. Esta mujer no estaba paralizada, pero sí era esclava, porque iba caminando y iba engañando a los que estaban dormidos. Y eso es lo que hace hoy en día a los que están en la iglesia y que no tienen crecimiento. Los tiene dormidos, los tiene paralizados, no crecen, no entienden. Si les habla una la verdad, hasta se molestan. Y es lógico entenderlo, porque la molestia no viene de Jesucristo, la molestia viene de lo que gobierna su vida, esos espíritus inmundos que están gobernando y atormentando la vida de la persona. Esa es la causa por la cual no recibe la exhortación, porque si fuera una hija de Dios y yo la voy a exhortar en nombre de Jesús para que su vida sea edificada, ella la va a recibir y a través de recibirla ella va a crecer. Por eso hay tanto enojo, tanta ira. ¿Y tú por qué me dices? ¿Y quién te dijo que así es? Pues porque mi Padre me está enseñando y me está capacitando. No porque yo te digo, no, porque Él me enseña a través de su palabra. Entonces vemos de qué manera se mueve Satanás. Por eso los que están en la droga son esclavos. Los que están en el alcohol, los que están en el adulterio, en la fornicación, los que secuestran, los que matan, o sea, todos son esclavos, no de Dios, de lo malo.
Y el que hace lo malo no conoce a Dios. Y el que hace lo bueno tiene a Dios. ¿Qué es lo que haces tú hoy en día? ¿Haces lo bueno o haces lo malo? Tu testimonio es el que va a hablar por tu persona. Porque de nada sirve que tú estés hablando cuando tus hechos son otros. Que sea tu testimonio que realmente te respalde lo que eres. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a comenzar en el versículo 7. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña y la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Este es el llamado que Dios le hace a Elías, que se vaya a Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque era cuando el pueblo de Israel, a través de la boca de Elías, él profetizó que no lloviera. Iban a ser 3 años y medio de que no lloviera sobre la tierra de Israel. Y este fue el mensaje que le dijo. Cuando él estaba en el arroyo de Kerit, recibió la revelación de Dios. Y le dijo que fuera a Sarepta de Sidón. Y a la mujer que vivía en Sarepta de Sidón le dijo: ¿sabes qué? Va a venir un hombre y tú le vas a dar de comer. Y tal y cual, tanto uno como el otro tuvieron ese encuentro divino que Dios ya tenía preparado. Pero vemos que la mujer, a través de lo que ven sus ojos naturales, dice la palabra que ella tenía nomás un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Sí? Entonces ella estaba, por decirlo, era la última comida que iba a preparar, porque ahí se iba a terminar todo. ¿Y qué venía después? El hambre y la muerte. Por eso esas son las palabras que salieron de su boca. Pero cuando uno hace lo que el Señor le indica, la circunstancia cambia en la vida de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier hogar. ¿Por qué? Porque en Jesús hay poder. En Él no hay religión, en Él hay poder. ¿Sí? Dice: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelos. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Vemos que con la harina y el aceite que le quedaba, ¿quién fue primero? ¿Al que iba a comer? ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre con todas tus cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con tu mente y con tu alma. Es el primer mandamiento. Y es el orden que Dios establece. ¿No era un servidor de Jesucristo, Elías? Por eso dice: ¿sabes qué? Tráemelo primero a mí, porque la bendición desciende del Hijo. Entonces el orden es: Jesús es la iglesia, nosotros somos la cabeza, y desciende a la casa, desciende al hogar. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que la harina ni el aceite menguó hasta que volvió a llover. O sea, sus pensamientos fueron diferentes cuando vio la gloria de Dios.
porque Elías estuvo ahí un tiempo con ella. Dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelos. Luego haz algo para ti y para tus hijos, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de la jarra, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Sus pensamientos fueron diferentes. Y esta mujer que con trabajos y estaba recogiendo leña en el campo para ir a preparar la última comida para él y para sus hijos, le vino la palabra de Dios. Y Dios puso ese encuentro, porque si no va Elías con esta mujer, ¿qué es lo que iba a acontecer? Le iba a venir una muerte. Pero cuando Jesús llega, ¿qué pasa? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. No escaseó nada, hasta que empezó a llover y la tierra dio su fruto, la tierra dio su grano, entonces pudo cosechar para seguir viviendo. Qué glorioso y qué hermoso es obedecer lo que nuestro Señor nos está enseñando. No lo que queramos, ¿no? Porque lo que queramos, como hayamos hablado, o sea, Dios no cumple caprichos. Dios cumple sus promesas. Y si su promesa está establecida, Él lo va a hacer aunque se tardare. Entonces nosotros tenemos de entender que nuestro Señor, Él nos quiere libres. Él vino a pagar un precio para darnos una vida mayor, una vida sin necesidad. Claro, tenemos que trabajar, pero Dios abre nuestro entendimiento para ser buenos administradores, no para ser buenos derrochadores, porque los que derrochan lo que tienen son los que están en el mundo. O viceversa, se vuelven codiciosos, que quieren estar almacén y almacén y almacén, y de tanto almacenar no se compra lo que necesita su cuerpo o lo que desea su cuerpo. Hablando de alimentación. ¿Y cuál es la causa? La enfermedad. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Esos se pasaron de amar al dinero en vez de amar a Dios sobre todas las cosas. Y todas las cosas Dios nos las enseña a través de su palabra. Él nos ama sin medida. Él no tiene medida para amarnos. Y de ese amor debe de brotar de nuestras vidas para nuestro prójimo, para nuestros hijos. Tener compasión de nuestro prójimo también. Entonces esta mujer no tuvo que trabajar ya. La bendición le llegó a su casa. La bendición de Dios la alcanzó en su casa. ¿Por qué? Porque recibió las instrucciones del siervo de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos y practicamos las instrucciones de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar cosas mayores a las que nosotros pensamos. Porque esta mujer pensaba de una manera equivocada. Pero cuando vino la palabra al profeta Elías, su concepto y su manera de pensar cambió. Téngalo por seguro. Y eso es lo que debe de cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo llega, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Las viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todas van a ser hechas nuevas. Lo vamos a reflejar en el crecimiento que vayamos adquiriendo a través de su palabra. Solamente es a través de su palabra. El crecimiento, el aprendizaje,
va a ser a través de su palabra. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, el comportamiento que tengamos, todo va a ser a través de su palabra. Entonces, a mayor obediencia, van a ser mayores las bendiciones. Y con esto vamos a ir terminando en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Y dice el apóstol Pablo: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. ¿Quién es el que nos ha dado su gracia? El Padre en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a morir por nosotros. El Padre nos dio su gracia a través de su Hijo Jesús. No que nosotras la merecemos, ¿no? Porque la gracia es un don inmerecible, que no merecemos nadie. Ese no se compra con dinero. Es porque Él le plació regalárnoslo. Pero no para hacer lo que queramos, para vivir en santidad, para vivir en su voluntad y para practicar su verdad. Dice: unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Unidos a Cristo. O sea, ya estamos llenos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todo lo llena. La plenitud nos llena de su presencia, de los pies a la cabeza. No podemos estar huecos o que nos falte algo, no. Sus riquezas y su conocimiento nos llenan. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos llena todo. No podemos decir, no, al Espíritu Santo le falta una cosa más para que estemos llenos, para que estemos plenos. Nosotros estamos completos cuando recibimos al Espíritu Santo. Y cuando nuestro cuerpo es el templo, Él es el que gobierna nuestra vida de los pies a la cabeza. No podemos decir que nos falta algo, porque si decimos que nos falta algo es porque el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y esa es la causa por la cual nosotros andamos buscando lo que siempre anduvimos buscando y deseando en el mundo. Eso lo queremos llenar aquí en la iglesia. Y eso va a ser a través de decisiones equivocadas y que para nada nos van a aprovechar en nuestra vida. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste en nuestro Señor Jesucristo. No nos falta ningún don espiritual. Ninguno, dice, no que te falta uno. Todos estamos llenos de su plenitud, de su llenura, de su Espíritu Santo. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Nosotros no hicimos nada. Él lo ha hecho todo hasta hoy en día. Pero lo va a hacer cuando nosotros estemos haciendo su voluntad. Cuando estemos haciendo nosotros lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. Dice: Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprochables, intachables, para que estemos en santidad, para que tengamos una relación y una comunión, para que podamos escuchar su voz y ponerla en práctica. Porque no muchos escuchan, no muchos prestan oído. Por eso a las 7 iglesias, en Apocalipsis, el Espíritu Santo dice: el que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu.
Si tú no le prestas oído a lo que te está diciendo el Espíritu Santo, ese va a ser tu problema. Porque nuestro Señor Jesucristo quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Nuestro Señor es siempre fiel, Él es fiel. ¿Qué es una comunión? Una comunión es tener una comunicación, pero va a ser una comunicación de lo que Él me esté enseñando, yo lo voy a estar practicando. No voy a decirle, no, Jesús, esto, ¿por qué lo dices así? Mejor lo ponemos de esta manera, ¿no? No, lo que Él me esté enseñando a través de su palabra, esa es la comunicación que Jesucristo tiene conmigo, Él como mi Padre y yo como su Hijo, para obedecer cada una de las instrucciones que me está dando y me está enseñando a través de su palabra. Aquí no se trata de que no me agrada, que no me gusta, no. Todo lo de nuestro Señor es bueno, es agradable y es perfecto. Y por eso lo tenemos que aceptar con gozo, con alegría, porque eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Eso va a ser lo que va a cambiar nuestras personas. Es donde va a venir el cambio, la renovación y la transformación de nuestras personas, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de todo lo que queramos. Pero va a ser a través de la comunión que tengamos con nuestro Señor. Y a mayor comunión, mayor va a ser la bendición. Porque si Él te dice no hagas esto y tú lo obedeces, Él te va a estar bendiciendo. Y cada que tú le estés desobedeciendo, Él te va a estar dejando. Porque Él no va a contender con tu persona, ni va a contender conmigo. Él no va a contender con nadie. Él todo lo tiene establecido, que el día del juicio final, Él viene para juzgar a vivos y muertos. Y en ese momento Él nos va a dar lo que merecemos, y Él no se mete en problemas con nada. Claro que Él no quiere que tomemos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque pues Él sabe que nos va a ir mal. Y ningún padre quiere que a su hijo le vaya mal. Ningún padre o ninguna madre quiere que le vaya mal. Continuar nuestro Señor Jesucristo. Entonces la comunión es para obedecer lo que nuestro Señor nos está enseñando. Y esa es la causa por la cual también nosotros mismos nos esclavizamos. Porque no tenemos comunión con nuestro Padre. Porque no prestamos oído en lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Hacemos lo que queremos. Y esa es la causa por la cual nosotros hoy en día nos volvemos a esclavizar de lo que nuestro Señor Jesucristo un día hizo y nos libertó. Ya Él ya lo hizo una vez y para siempre. Ahora te corresponde a ti tomar la decisión de ponerte a cuentas, de pedirle perdón, para que haya una restauración y para que vuelva a haber un nuevo caminar. ¿Sí? Porque si tú quieres caminar con Él, tú tienes que someterte a su voluntad. Porque en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Yo digo que no. Si tú no te pones de acuerdo con Jesucristo, tú eres el que debes de obedecer a Jesús, no Él se va a poner de acuerdo contigo. Para que Él ande contigo, tú ponte de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo fui quien fallé, yo fui quien hice las decisiones equivocadas y hoy me someto a tu voluntad. Yo no quiero que te aparten ni a diestra ni a siniestra de mi vida, de mi familia, y Él te va a ayudar. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.